Bienvenidos una vez más a su refugio favorito para dramas, romances épicos y, admitámoslo, mucho, pero mucho sufrimiento televisivo. Hoy, como siempre, estamos listos para zambullirnos en un tema que, seamos honestos, nos tiene absolutamente obsesionados del drama. Pero no cualquier drama, no señores y señoras, sino ese drama turco que nos hace suspirar hasta quedarnos sin aire, llorar a mares y gritarle a la pantalla como si los personajes nos pudieran oír. Si eres de los míos, de los que no pueden resistirse a un buen culebrón otomano, con sus giros inesperados y sus amores imposibles, entonces, amigo mío, este vídeo es tu santo grial. Prepárense para un viaje emocional porque hoy vamos a diseccionar la receta secreta para crear un drama turco de alto impacto, usando como ingredientes principales el amor en todas sus formas, el dolor que cala hasta los huesos, y una buena dosis de caos, porque, seamos sinceros, ¿qué sería de un drama turco sin su caótica pero irresistible trama? Y para esta aventura nos vamos a centrar en dos de las parejas más queridas, pero también más tormentosas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ojo, que nadie se confunda, no vamos a cotillear sobre su vida real, no. Lo que vamos a desentrañar son los personajes que interpretaron y que nos hicieron vibrar, sufrir y amar con una intensidad que pocas ficciones logran. Pero antes de que la telenovela de hoy comience, quiero recordarles algo fundamental: suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. No querrán perderse ni un solo vídeo, ni un solo análisis, ni una sola dosis de drama turco. Y por supuesto denle a la campanita para que YouTube les avise de cada nueva entrega. Ahora sí, pónganse cómodos, que vamos a desatar la tormenta de emociones y revelaciones. La telenovela de hoy está a punto de comenzar. Bien, como merecen, vamos a darles el protagonismo absoluto a nuestras parejas. Y comenzaremos con una serie que sin duda marcó un antes y un después en la televisión turca, y que además catapultó al estrellato a Hande Erçel y a Kerem Bürsin, convirtiéndolos en la pareja dorada del momento Sen Kalkapm o, como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta serie, que se ubica cómodamente dentro del género de la comedia romántica, nos sumerge en la historia de Eda YLDZ, una joven y hermosa florista con alma de arquitecta, que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y adinerado arquitecto, al que todos conocen por su apodo, Robot. La razón: su aparente incapacidad para sentir y expresar emociones. Sus destinos se entrelazan de una forma peculiar. Debido a un malentendido provocado por circunstancias del destino, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan para que éste pueda cerrar un importante negocio con un cliente. Una premisa que, si son amantes de los dramas turcos, saben que solo puede significar una cosa: el inicio de una historia de amor épica y dramática. Ya se imaginarán que, como en todo buen culebrón otomano, esta relación fingida no tardará en transformarse en algo real, algo que ninguno de los dos protagonistas se espera, pero que el destino y el corazón, inevitablemente, les tienen preparado. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Porque esta serie, aunque en apariencia se presenta como una comedia romántica ligera, está plagada de momentos de drama intenso, con rupturas dolorosas que nos hacen llorar, celos enfermizos que nos hacen gritarle a la pantalla, secretos familiares que amenazan con destruir todo lo que los personajes aman, y un sinfín de obstáculos que ponen a prueba el amor de Eda y Serkan de una manera que resulta, cuanto menos, agotadora. El personaje de Serkan, con su incapacidad para expresar sus emociones, es un claro ejemplo de cómo el drama puede surgir incluso en el contexto de una relación que parece perfecta. Su lucha interna, su incapacidad para comunicarse y sus miedos son el caldo de cultivo perfecto para el sufrimiento y las escenas que nos rompen el corazón. Y para ponerle la guinda al pastel, la química innegable entre Hande y Kerem hizo que esta pareja traspasara la pantalla, convirtiéndolos no solo en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, sino de todo el mundo. Su conexión era tan palpable que los rumores sobre su romance en la vida real se dispararon, alimentando aún más la pasión de los fans por la serie y por ellos como pareja. Un dato interesante y que habla del poder de las series turcas, es que aunque Sen Kalkapm fue concebida inicialmente como una serie de una sola temporada, el éxito de audiencia fue tal, que se renovó para una segunda entrega, llevando la historia a un nivel de complejidad mayor y, por supuesto, añadiendo aún más drama a la ecuación. Fue un auténtico fenómeno global, rompiendo récords de audiencia en cada rincón del planeta y catapultando a sus protagonistas al estrellato internacional, convirtiéndolos en auténticas superestrellas. La forma en que los personajes luchan por su amor, atravesando todo tipo de adversidades, superando traumas del pasado y lidiando con las intrigas de sus familias,
es una muestra perfecta del drama turco en su máxima expresión, donde la intensidad emocional es la protagonista indiscutible. El amor, el desamor, la reconciliación y el dolor se entrelazan en un torbellino de emociones que nos dejan sin aliento. Ahora pasemos a otra serie que también nos regaló grandes dosis de drama, pero que nos muestra otra faceta de Hande como actriz, Azize. En esta producción, que se clasifica como un drama de acción y romance con tintes de misterio, Hande interpreta a Azize, una joven marcada por el dolor y la sed de venganza tras la trágica muerte de sus padres. El drama estalla cuando Azize conoce a Kartal, interpretado por el talentoso Burak Gülsoy, un hombre con un pasado turbio que, para colmo de males, resulta ser miembro de la familia que es responsable de la tragedia que marcó la vida de Azize. La trama se complica aún más cuando Azize y Kartal se enamoran perdidamente, creando un conflicto interno que la obliga a elegir entre su sed de venganza, alimentada por años de sufrimiento, y sus sentimientos profundos hacia Kartal. ¿A quién va a elegir? La pregunta no es fácil, ya que en este drama turco, nada es sencillo ni predecible. Esta serie es un claro ejemplo de cómo el drama turco puede fusionar la acción, el romance y el misterio, creando una narrativa absorbente y llena de giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. Es interesante ver cómo Hande se aleja del personaje más dulce y optimista de Eda, para encarnar a una mujer fuerte, decidida, pero al mismo tiempo atormentada por su pasado. Un personaje que nos muestra las múltiples capas que puede tener el drama turco. La dualidad entre la venganza y el amor es el eje central de la serie y el motor que impulsa el drama en cada capítulo. La tensión entre Azize y Kartal es palpable en cada escena, generando un torbellino de emociones que mantienen al espectador pegado a la pantalla, sufriendo, amando y odiando con ellos. Aunque la serie no tuvo el mismo éxito masivo que Senkalkam, sí nos demostró la versatilidad de Hande como actriz, capaz de encarnar personajes muy distintos con la misma pasión y convicción. También nos mostró la capacidad de las series turcas para explorar diferentes géneros y temáticas, sin perder la esencia del drama que tanto nos gusta. Además, nos regaló una pareja con una química innegable y una historia de amor marcada por la fatalidad y el drama. La serie en sí misma es una muestra perfecta de cómo el drama puede desarrollarse a partir de los conflictos internos de los personajes y las circunstancias adversas que les rodean. La lucha entre el bien y el mal, la venganza y el perdón, el amor y el odio, se presentan de una manera magistral, haciéndonos cuestionar los límites de la moral y el poder de los sentimientos. Cambiando un poco de registro, aunque manteniendo el foco en el drama, vamos a hablar de otra serie en la que Kerem nos muestra una faceta muy diferente a la que estamos acostumbrados, Ya Istiklal Ya Ölüm. Esta es una serie histórica que narra los acontecimientos que tuvieron lugar durante la Guerra de Independencia de Turquía. En esta serie, Kerem interpreta a un valiente oficial del ejército turco, quien lucha con pasión y determinación por la libertad de su país. Aunque esta serie no se centra en una historia de amor propiamente dicha, sí que está cargada de drama, tensión y emoción. Es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas históricos con gran sensibilidad y rigor, a la vez que crean una narrativa apasionante que conecta profundamente con el público. La interpretación de Kerem en esta serie es notablemente diferente a la que hizo en Senkalkam. Aquí lo vemos como un hombre de convicciones firmes, dispuesto a sacrificar todo por su país, un contraste radical con el personaje más frívolo y egoísta de Serkan Bolat. La serie está llena de momentos de gran intensidad emocional, con escenas de guerra, pérdidas desgarradoras, traiciones que nos duelen en el alma y actos de heroísmo que nos hacen sentir orgullo. El drama, en este caso, no surge de las relaciones amorosas, sino de la lucha por la supervivencia y la libertad, una lucha que nos toca muy de cerca porque nos muestra la importancia de los valores humanos. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la importancia de la historia y cómo ésta puede influir en nuestras vidas, moldeando el presente y marcando el futuro. Y aunque Kerem no comparte escenas románticas con Hande en esta ocasión, su personaje nos recuerda que el drama turco puede manifestarse de muchas formas diferentes, no solo a través del amor, sino también a través del sacrificio, el patriotismo y la lucha por la justicia. Además, la serie destaca por su cuidada producción, con una ambientación impecable que nos transporta directamente a la época de la Guerra de Independencia y un vestuario que nos permite sumergirnos en la realidad de aquellos años. Sin duda, es una serie que merece ser vista y que muestra otra dimensión del talento de Kerem, demostrando que es un actor versátil capaz de adaptarse a diferentes géneros y personajes. Ahora, regresando a la temática del amor y el drama, hablaremos de otra serie donde Kerem también nos conquistó con su carisma y su talento, Güneşi Beklerken.
En esta serie que combina el drama adolescente con el romance juvenil, Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven guapo, popular y rebelde que se enamora de una chica llamada Zeynep, interpretada por la talentosa Hande Doğandemir. La serie explora los desafíos de la adolescencia, la amistad, el amor y los conflictos familiares, con una mirada sincera y profunda. El drama surge de la lucha de los jóvenes por encontrar su lugar en el mundo, mientras lidian con los problemas de sus padres y los secretos del pasado, secretos que poco a poco irán saliendo a la luz, complicando aún más la vida de los protagonistas. Kerem, en esta serie, demuestra una vez más su habilidad para interpretar personajes complejos y carismáticos, un actor que con su mirada y su lenguaje corporal, es capaz de transmitir una gama muy amplia de emociones. Su relación con Zeynep es el eje central de la serie, y la química entre ambos actores es innegable, creando momentos llenos de ternura, pasión y tensión. Aunque la serie tiene un tono más ligero que otras producciones que hemos analizado, no por ello está exenta de drama. La relación de Kerem y Zeynep está llena de altibajos con malentendidos, celos que nos sacan de quicio y rupturas que nos hacen sufrir en primera persona. Es una serie que nos recuerda que el drama puede estar presente incluso en las historias de amor más juveniles, y que la vida puede ser muy complicada, sobre todo cuando se es adolescente. Además, Güneş Beklerken es una muestra de cómo las series turcas pueden abordar temas sociales relevantes, como el bullying, la desigualdad y la discriminación, temas que están a la orden del día en la sociedad actual. La serie tuvo un gran éxito en Turquía y se convirtió en una de las favoritas del público joven, quienes se identificaron con los personajes y sus historias de superación. Y aunque Kerem no comparte escenas con Hande Erçel en esta ocasión, su personaje nos recuerda que el drama es un ingrediente fundamental en las series turcas, independientemente del género o la temática. Y por último, aunque podríamos seguir hablando de muchísimas más series turcas que exploran el amor y el drama, vamos a hacer un breve guiño a otra producción en la que Hande brilló con luz propia, Silla Inci. Esta serie de drama romántico nos presenta la historia de Azal y Kenan, interpretados por Hande y Tolga Sayisman, una pareja que se ama profundamente y que sueña con casarse y formar una familia. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por la aparición de Bural, un hombre obsesionado con Azal, que hará todo lo posible por separarlos, utilizando métodos crueles y despiadados. La serie está llena de intriga, misterio, traición y, por supuesto, mucho drama, una combinación que suele funcionar muy bien en los dramas turcos. La relación de Azal y Kenan se ve constantemente puesta a prueba por las acciones de Bural, quien está dispuesto a todo para conseguir su objetivo, incluso a destruir la vida de los demás. Hande en esta serie interpreta a una mujer dulce y sensible, pero también fuerte y decidida a luchar por su amor, una mujer que no se rinde ante las adversidades, sino que se enfrenta a ellas con valentía. La serie es un ejemplo de cómo el drama puede surgir de las relaciones tóxicas y los celos enfermizos, temas que son desgraciadamente muy frecuentes en la vida real. La tensión entre los tres personajes es palpable en cada escena, creando un ambiente opresivo y lleno de intriga que nos mantiene enganchados de principio a fin. Silla Inci nos recuerda que el amor puede ser una fuerza muy poderosa, pero también puede ser muy frágil y vulnerable a las amenazas externas. La serie tuvo un gran impacto en el público turco y nos mostró otra faceta de la versatilidad de Hande como actriz. Y aunque en esta ocasión no comparte el protagonismo con Kerem, sí que nos sirve para seguir comprobando la capacidad de las series turcas para generar drama a partir de situaciones cotidianas, llevándolas al extremo y capturando nuestra atención de una forma que pocas ficciones consiguen. En fin, como pueden ver, el drama es una pieza fundamental en las series turcas, y Hande y Kerem son, sin duda, dos de los actores que mejor lo saben interpretar. Hemos visto cómo el amor puede ser el motor de la historia, pero también la fuente de los mayores sufrimientos. Las series turcas nos regalan momentos de gran intensidad emocional, con personajes complejos, situaciones extremas y giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla. Desde la comedia romántica hasta el drama histórico, las series turcas exploran una amplia gama de géneros y temáticas, siempre con el drama como denominador común. Y por supuesto, la química entre los actores es fundamental para que el drama funcione, algo que Hande y Kerem saben hacer a la perfección, como hemos comprobado a lo largo de este vídeo. Una química que ha traspasado las pantallas y que ha hecho que nos enamoremos de ellos tanto dentro como fuera de la ficción. Y eso es todo por hoy, mis seriefilos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo del drama turco protagonizado por dos de sus grandes exponentes, Hande y Kerem. No olviden dejar en los comentarios cuál de las series mencionadas es su favorita y por qué.
Y por supuesto cuéntenme qué otros dramas turcos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias, y saber que compartimos la misma pasión por las series turcas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el apasionante mundo de las series turcas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras seriéfilas. Hasta la próxima, y que el drama turco siga llenando sus vidas de emoción.